Actividad. Infórmate y reflexiona. A partir de lo leído o escuchado, sigue las siguientes indicaciones. Elabora un cuadro como un ejercicio personal para identificar qué situaciones te producen las diferentes emociones mencionadas en el texto. Colócalas en el orden de importancia para ti. Por ejemplo, si queremos hablar de la ira, lo siento cuando alguien me insulta por mi forma de hablar. Se nota porque cambia mi rostro. ¿Qué ocasionó en otras personas? ¿Disgusto? ¿Malestar? A lo largo de su desarrollo, no olvides preguntarte ¿cómo servirán estas ideas para afrontar mi reto? ¿Cómo debo ir organizando mis ideas? Luego, da una respuesta a las siguientes preguntas. Sobre la ira como emoción, ¿qué situaciones me producen ira? Por ejemplo, cuando cometo un error y mi PC elimina el trabajo que he realizado. ¿Cómo me doy cuenta que estoy sintiendo ira? ¿Porque siento ganas de sacar mi enojo con alguien? ¿Cuáles son las consecuencias de mi estado de ira? ¿Será que nos volvemos irracionales y cometemos situaciones lamentables, obteniendo el efecto contrario a lo que buscábamos en un principio? ¿Se desorganiza toda nuestra manera de pensar? ¿Qué dicen al respecto? Sobre los estereotipos y prejuicios. ¿Cuáles son mis estereotipos? Por ejemplo, que los hombres son más inteligentes que las mujeres. ¿Y cuáles son mis prejuicios? Que mi compañera de escuela, por tener una discapacidad auditiva, no pueda jugar vóley. ¿De dónde vienen? ¿De la familia será? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo un estereotipo o prejuicio? ¿Acaso soy intolerante a mi compañero o compañera por su color de piel? Incluso pienso que es inferior porque es de color. ¿Cuáles son las consecuencias de mis estereotipos y de mis prejuicios en la interacción con las demás personas? ¿Será que nos volvemos irracionales? ¿Impide reflexionar de forma neutral sobre las personas o grupos? ¿Discriminación? ¿Porque no aceptamos esa diversidad de creencia, pensamiento, costumbres, etc.? Sobre la inteligencia emocional. ¿Cómo aplicarías la inteligencia emocional en tus decisiones o comportamientos? Recuerda lo que hemos revisado sobre la inteligencia emocional. Decíamos que la inteligencia emocional tiene 4 dimensiones. ¿Recuerda? La primera, el autoconocimiento emocional. Aquí debes reconocer en primer lugar las emociones de manera interior y lograr reconocer cómo influyen en tu desempeño. Luego,
la autorregulación. Recuerda, hay que tener control de esas emociones, es decir, saber canalizarlas, sobre todo cuando éstas pueden ser desproporcionadas. Por ejemplo, la ira, la ansiedad, entre otras. Y no olvides también la conciencia social. Recuerda aquí que es importante poner en práctica la empatía para que de esa manera podamos socializar y tener en cuenta un buen trato acorde con el estado de las personas. Y de esta manera la interacción sea pacífica y tolerante. Además, debemos también regular las relaciones interpersonales, es decir, debemos tener un buen manejo de conflicto y trabajo en equipo. Pero antes a todo esto, no olvides, primero debemos reconocer nuestras emociones. Después de haber leído o escuchado el texto, mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Día Internacional para la Tolerancia 2006, responde a las siguientes preguntas. En el texto mencionado, ¿cuál es la inquietante tendencia que menciona y cuáles son sus consecuencias? Recuerda, el aumento de la intolerancia, el extremismo y la violencia. Y las consecuencias que muchas personas y comunidades son víctimas de actos de brutalidad, es decir, irracionalidad. Y la violencia, o podemos decir también la discriminación frente a la diversidad, ya sea por origen étnico, religión, nacionalidad u otras características. ¿Y cuál es el argumento que da para expresar? Pero la ley no es más que un punto de partida. Es importante reafirmar la idea de que la diversidad, tanto de pensamiento como de creencias y de acción, es un don preciado, no una amenaza, y debemos procurar edificar comunidades más tolerantes, unidas bajo este ideal esencial. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Ahora, reúnete con los integrantes de tu familia para dialogar sobre las situaciones donde se haya manifestado la ira o el miedo, así como los estereotipos, y ten en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de manifestar estereotipos? ¿Qué piensas respecto a esto? ¿Será la causa la falta de educación intercultural? ¿Consecuencias? ¿Será que se vulneran los derechos humanos porque existe una conducta irracional, violenta, que ocasiona discriminación y exclusión? ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Cómo aportamos como ciudadanas y ciudadanos al respecto de los derechos de todas y cada una de las personas? ¿Será valorar la diversidad en todos sus sentidos? ¿Poner en práctica la tolerancia y la empatía? ¿Qué piensas?
Debemos reconocer que todos tenemos derechos. Por lo tanto, deben ser respetados. Ahora tienes un reto mayor. A partir de lo aprendido y reflexionado, elabora un texto argumentativo donde presentes tu punto de vista y expongas tus argumentos sobre cómo afectan las emociones negativas y los estereotipos a la convivencia armónica o saludable. Recuerda que un texto argumentativo debe tener un párrafo donde presentes tus argumentos sobre el tema seleccionado. Luego, los otros párrafos debes presentar el desarrollo de tus ideas, incluyendo un balance de tus argumentos a favor o en contra de lo que expresas. Finalmente, debes redactar tus conclusiones sobre el tema para cerrar el texto. Gracias. Este pensamiento dejo el día de hoy. Saber controlar nuestras emociones y erradicar los estereotipos son la clave para una convivencia saludable.